Hola, mi nombre es Denise Judo, soy investigadora en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y soy profesora de asignatura en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Yo estudié la licenciatura en Historia en la Universidad de Sonora, en la División de Ciencias Sociales, que es una primera diferencia entre las escuelas de historia del centro del país y las del norte. Estamos en la División de Ciencias Sociales. Entré a la licenciatura en el 2001 a partir de un cambio de carrera. Yo iba a estudiar ingeniería, entré el primer semestre y decidí que ese no era mi lugar y ahí me puse un reto que era ir a una carrera en la que tuviera que aprender a leer, a escribir, que era algo que me costaba mucho trabajo. Entonces, y además hablar, ¿no? Hablar públicamente. Y me había inspirado muchísimo una profesora que tuve en la preparatoria que había estudiado historia ahí en la Universidad de Sonora y pues pedí un cambio de carrera y afortunadamente me lo dieron. Entré y la persona que estaba encargada de los cambios, la coordinadora ahí de la licenciatura, pensaba que venía con todas las materias de ingeniería reprobadas y decía, pues viene nada más por descarte a la licenciatura en historia. Y se dio cuenta que no, porque le llevé todos mis cardex, mis calificaciones, y dice, ¿por qué si vienes del área de física, que era el área en la que yo había estudiado en la preparatoria, por qué si querías ingeniería decidiste estudiar historia? Y le comenté que había sido por una por inspiración de una profesora, pero también por la necesidad de aprender a leer y escribir bien, ¿no? Por lo menos poder dialogar sobre esto. Y pues bueno, inicié en 2001 la carrera, es una carrera de 5 años. Y además tenía y sigue teniendo esa particularidad que es una carrera que solo se imparte por las tardes, debido a que regularmente los estudiantes no son estudiantes jóvenes ni que van saliendo a la preparatoria, sino que entraban gente que ya estaba trabajando, profesores que querían una segunda carrera o amas de casa que querían hacer una carrera. Éramos generaciones muy pequeñas. La primera, bueno, en la que yo entré, primero éramos 40, pero realmente los que íbamos a historia éramos 10. Entonces los otros entraban nada más para hacer unas primeras materias y luego salirse de ella para ya pasando algunas materias y hacer lo que yo hice con ingeniería, hacer el cambio de carrera. Entonces, pues el primer semestre fue muy difícil porque había un profesor de historiografía que nos decía, si ustedes pasan historiografía en primer semestre, se van a quedar en la carrera, si no, no. Y a él no le gustaba que toda esta gente que venía de segunda opción, ¿no? Que venía nada más a pasar para cambiarse de carrera, estuviera ahí. Entonces, pues era el cernidor, digamos, de todos. Y bueno, así empezó nuestra licenciatura. Para mí fue muy difícil enfrentarme a las materias de historiografía y más con este profesor que era súper exigente, nos exigía muchísimo en lectura, en propuestas, ¿no? Dentro del aula y evidentemente lo que quería hacer era dividir, ¿no? A los que se iban a quedar y a los que se iban a ir. Y pues en el segundo semestre ya éramos 15, entonces ya cambiamos y éramos 15 y la mayor parte de mi generación eran personas mayores. Éramos solamente 3 personas las que veníamos de la preparatoria y 2 que venían de cambios de carrera. Entonces, pues ahí empezamos el camino de 5 años. Nuestra carrera duraba 5 años y todas las materias eran seriadas. Si tú no pasabas historiografía 1, no podías continuar el segundo semestre hasta que inscribirte a la siguiente historiografía hasta que tuvieras pasada esa materia. Entonces, además de que éramos poquitos, varios se iban quedando en el camino, ¿no? Entonces llegamos 7 al final de la carrera. El enfoque desde las ciencias sociales fue muy específico y ha sido para mí muy importante al momento pues de formarme y también al momento de ser profesora.
para diferenciar, por ejemplo, ahí siempre estábamos en diálogo con las demás ciencias sociales, el derecho, la economía, los sociólogos, los administradores públicos, y mucho de eso también inspiraba a moverse, a tener las materias optativas en otros espacios dentro del departamento, dentro de la división de ciencias sociales. Entonces el enfoque era muy interesante, pero también pues también todavía seguíamos teniendo limitaciones en cuanto a las temáticas. Nuestra escuela era de historia regional, digo, porque ya se ha cambiado el plan de estudios varias veces. Era una escuela de historia regional en la que el enfoque era Sonora, en general, y teníamos muy poco conocimiento, por lo menos ya hacia los últimos semestres, de discusiones sobre América Latina, discusiones sobre Europa, ¿no? Sobre historia de Europa u otras latitudes, pero pues eso estaba planteado desde el plan de estudios. ¿Qué otra cosa podríamos conversar de este plan de estudios? O sea, 5 años son muchos, ¿no? Además, porque los primeros 4 eran de formación intensiva y el último era un seminario de tesis, ¿no? Teníamos que llegar ya con el trabajo de fuentes y desde el octavo semestre teníamos que ir ya con el trabajo de fuentes para proyectar una investigación. Yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar con lo que iba a ser mi tesis de licenciatura a partir de la conversación con mis propios compañeros que eran mucho mayores que yo. Ahí yo les comenté que quería hacer un trabajo sobre estudiantes, pero no quería que fueran los estudiantes de la Universidad de Sonora, sino que fueran otros estudiantes, ¿no? Y ahí algunos de mis compañeros me contaron de los normalistas rurales, me contaron de movilizaciones por la tierra y tal, y empecé a investigar sobre un movimiento estudiantil a favor de campesinos en 1975 en Sonora, pero pues siempre tuve las interrogantes a los lados y las personas que me decían, pero tú no eres socióloga, ¿por qué quieres trabajar los años 70? Pero tú no eres comunicóloga, ¿por qué quieres trabajar los años 70? Los historiadores no trabajan los años 70, no trabajan la historia reciente. Entonces ahí fue también navegar contracorriente, pero también apoyarme en mis profesores, que eso sí siempre lo voy a agradecer, en profesores jóvenes y también en los más de trayectorias consolidadas que nos enseñaron muchísimas perspectivas, la historia oral, metodología de la investigación, varias cuestiones que para mí fueron fundamentales, ¿no? En medio de eso, de estar decidiendo lo del tema de tesis y lo de la investigación, lo que hice fue, gracias a 2 profesores que han sido fundamentales en mi vida, Guadalupe Soltero e Irán Félix, me dijeron, ¿sabes qué? Salió por primera vez un programa de intercambio para todas las carreras y no solamente para las ingenierías, que eso sucedía en la Universidad de Sonora, y deberías aprovecharlo, ¿no? ¿Qué te parece? Y yo pues dije, ay, me voy a ir a Cuba, esa fue mi primera opción, ¿no? Y ellos me dijeron, no, busca otro lugar donde te puedas, no sé, donde puedas retar un poco más tus proyectos y lo que quieres hacer. Y pues me fui a Cádiz, a la Universidad de Cádiz durante un cuatrimestre, cuatrimestre para ellos, y todo fue auspiciado por la Universidad de Sonora. Por supuesto, si esto yo lo hubiera querido hacer sola, pues no hubiera sido posible. Fue gracias a que la universidad en esos momentos tenía apoyos, ¿no? Y me fui con el dinero contadito para llegar allá y tomé clases sobre historia de los movimientos sociales contemporáneos y ahí fue donde se me abrió la mente, ¿no? Y también una clase de filosofía política que fue buenísima. Y eso me abrió el mundo sobre la historia del tiempo presente, ¿no? Y regresé a la Universidad de Sonora después de esa experiencia a terminar mi proyecto. Y bueno, algo que me interesa decir es que quizá no sé si sea relevante, pero sí es condicionante creo, de todos y todas los que estamos estudiando una carrera como historia,
que mis papás siempre me apoyaron, ¿no? Siempre dijeron, bueno, te cambiaste de carrera, vamos, ¿no? Haz lo que tengas que hacer, pero estudia a la universidad. Entonces, yo siempre busqué la manera de trabajar en la universidad, ¿no? De trabajar ahí. Y lo que hice fue, siempre estuve en ayudantías, siempre estuve trabajando siempre tuve becas en unos proyectos que tenían un profesor al que le tengo mucho aprecio también, que se llama Aaron Grajeda, que trabajamos haciendo digitalización de memorias de los congresos de historia, ¿no? Entonces ahí hicimos tuve varios aprendizajes sobre cómo diseñar en web, o sea, cosas que quizá en otras escuelas de historia hubiera sido difícil encontrar, ¿no? Esas experiencias. Y en términos de aprendizaje, creo que esos espacios como la organización de eventos, ¿no? Siempre nos hicieron los profesores siempre nos hicieron parte de la organización de los congresos internacionales. Conocimos a gente muy importante, siendo estudiantes, conocimos a investigadores muy importantes que para nosotros hubiera sido casi imposible hacerlo si no hubiera sido por el apoyo de nuestros profesores, a partir de la logística de un congreso, de un evento, de una conferencia y todo esto, que creo que es muy importante para crear comunidad. Yo creo que eso es algo, quizá porque éramos muy poquitos, pero creo que también tiene que ver con la forma en la que los profesores y las profesoras conviven y se acercan a sus estudiantes, que se crea una comunidad, ¿no? Y eso es algo que yo recuerdo bueno, ¿no? De mi licenciatura, de mis 5 años de la licenciatura en historia. Por supuesto que hubo cosas que no eran tan fáciles, ¿no? Por esto que les digo de pasar las clases de historiografía, o sea, tener una discusión al nivel que lo puso siempre nuestro profesor Gustavo Lorenzana, ¿no? Inolvidable para todos los que pasamos por esa carrera, pero también pues cuestiones personales, ¿no? Las pérdidas de 2 de nuestros compañeros y de nuestras compañeras a lo largo de la carrera, de 3 de ellos, también condicionó mucho nuestro paso por ahí. Otras de las cuestiones difíciles, quizá, también no tener compañeros de nuestra edad, ¿no? Generar redes fuera de la licenciatura, que creo yo que en otras licenciaturas eso es mucho más fácil. Por ejemplo, aquí en la UNAM, en la licenciatura en historia, eso es como mucho más fácil de encontrar, ¿no? Lazos de amistad, coincidencias, y yo también tuve un núcleo de amigos bien importante, pero eran señoras que hasta el día de hoy son mis amigas, pero pues que tenían hijas, hijos, 60 años, ¿no? Y yo era era punk en ese momento. Imagínense una señora súper bien arreglada, bonita, y siempre yo enseguida de ellos, ¿no? Con el cabello verde, el cabello parado y así. Y ese tipo de compatibilidad también hacía complicada la convivencia, pero también muy rica. ¿Qué otras cuestiones puedo recordar de mi paso por la licenciatura? Las materias y las especializaciones, ¿no? Nosotros teníamos la salida en ese momento de archivos y de investigación, y afortunadamente, cuando yo salgo de la licenciatura, yo salgo muy rápido y decido irme a estudiar la maestría en Michoacán. Cuando regreso de Michoacán, me invitan a ser profesora del departamento de historia, y ahí yo me integro como profesora, y lo primero que veo son los cambios en los planes de estudio, ¿no? Y que ahora esa licenciatura no solamente tiene esas salidas laborales, tiene mucha más flexibilidad en la reprobación de materias, ¿no? Para que pueda seguir avanzando, pero sobre todo que está más adaptada a lo que pues, nosotros quisiéramos, que todos saliéramos y fuéramos investigadores, pero también hay que adaptarse a las realidades, ¿no? Y acá esta licenciatura en la Universidad de Sonora tiene la salida de divulgación, archivos e investigación, y otras tantas, ¿no? Que me parece que son muy relevantes, importantes para proyectos como este de Hija de la Memoria, ¿no? Y bueno, esa fue mi experiencia como estudiante. No sé si haya quedado muy claro, pero